En un mundo donde las prácticas funerarias varían ampliamente, la cremación ha surgido como una opción popular. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Este es un tema que genera curiosidad y debate dentro de la comunidad cristiana. A través de este análisis, exploraremos las menciones y las implicaciones bíblicas asociadas con la cremación, proporcionando un marco para entender su aceptación o rechazo desde una perspectiva de fe. La Biblia no menciona directamente la cremación como método funerario común, pero hay pasajes que ofrecen indirectas sobre el tratamiento del cuerpo tras la muerte. A lo largo de las Escrituras, el entierro ha sido la práctica predominante, visto como una forma de respeto hacia el cuerpo que Dios ha creado. Sin embargo, en contextos de castigo o deshonra, el fuego se usa como forma de ejecución o purificación. Es esencial entender que el fuego, en el contexto bíblico, a menudo simboliza purificación o juicio divino. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 20, 14, 15, se menciona que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este simbolismo puede influir en cómo percibimos la cremación desde un punto de vista espiritual, aunque no se refiere directamente a la práctica funeraria. Al explorar este tema, debemos considerar cómo las prácticas culturales y personales se alinean con los principios bíblicos de dignidad y respeto por el cuerpo. A medida que avanzamos, es crucial reflexionar sobre cómo cada decisión refleja nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección prometida. Durante una cena tranquila, un comentario inesperado sobre la cremación de un ser querido inició una conversación profunda sobre la muerte y las prácticas funerarias. Este diálogo abrió la puerta a preguntas sobre la aceptabilidad de la cremación para los cristianos, un tema que muchas veces se discute solo en teoría y no en la práctica cotidiana de la fe. La pregunta sobre qué hacer en caso de muerte no es solo una cuestión de preferencia personal, sino que también involucra profundas convicciones espirituales. ¿Cómo deben los cristianos manejar los restos de sus seres queridos? ¿Es la cremación un método aceptable a los ojos de Dios? Estas preguntas nos llevan a explorar más a fondo las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. En este contexto, recordamos las prácticas de entierro de figuras bíblicas, como Abraham adquiriendo una tumba para su esposa Sara en Génesis 23, 19, donde él muestra un profundo respeto por los muertos y establece un precedente para el entierro digno. Este pasaje nos desafía a considerar cómo nuestras prácticas de entierro o cremación reflejan nuestro respeto por los que han partido. Al final de esta conversación, quedó claro que cada decisión sobre prácticas funerarias debe considerarse cuidadosamente, reflexionando sobre nuestras creencias y la tradición bíblica. La discusión no solo iluminó opiniones diversas, sino que también reafirmó la importancia de volver a las Escrituras para buscar guía en todos los aspectos de la vida, incluso en la muerte. La cremación es el proceso mediante el cual los cuerpos de los difuntos son reducidos a cenizas utilizando altas temperaturas. Este método ha ganado popularidad debido a su costo, efectividad y percepción de menor impacto ambiental en comparación con los entierros tradicionales. Sin embargo, más allá de las consideraciones prácticas, hay un significado espiritual y teológico que considerar. Desde una perspectiva técnica, durante la cremación, el cuerpo se coloca en un ataúd especial que luego se introduce en un horno crematorio. Las temperaturas extremadamente altas descomponen rápidamente el cuerpo en elementos básicos, dejando solo cenizas. Estas cenizas, a menudo entregadas a la familia en una urna, pueden ser guardadas, dispersadas o enterradas. Es fundamental diferenciar entre la cremación y el uso simbólico del fuego en la Biblia. Aunque el fuego se usa para purificar o castigar,
La cremación moderna como práctica funeraria no tiene una conexión directa con estos usos bíblicos. Sin embargo, esta distinción no siempre es clara para todos, lo que requiere una exploración más profunda de los textos sagrados para comprender completamente su aplicabilidad. En este análisis, nos preguntamos cómo alinear nuestras prácticas funerarias con los valores cristianos y bíblicos. Aunque la cremación podría parecer práctica y contemporánea, es vital evaluarla a la luz de las enseñanzas bíblicas sobre la vida, la muerte y el respeto por el cuerpo, considerado templo del Espíritu Santo según 1 Corintios 6, 19, 20. La cremación ha visto un aumento significativo en su aceptación en muchas partes del mundo, incluidos países con fuertes tradiciones cristianas. Este cambio cultural hacia la cremación puede atribuirse a varios factores, incluidos los económicos, espaciales y ambientales. Pero, ¿qué implica este cambio para la comunidad cristiana y cómo se alinea con nuestras creencias? A medida que la cremación se convierte en una opción más común, es importante entender las estadísticas y tendencias. En los Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de las personas ahora eligen la cremación sobre el entierro tradicional. Esta tendencia refleja no solo consideraciones prácticas, sino también un cambio en las percepciones sobre la muerte y el más allá. La aceptación de la cremación en diferentes culturas también plantea preguntas sobre cómo adaptar nuestras prácticas funerarias sin comprometer las creencias fundamentales. La Biblia nos enseña a tratar el cuerpo con respeto y dignidad, principios que deben guiar todas nuestras decisiones, incluso en la elección entre la cremación y el entierro. Por último, este aumento en la aceptación de la cremación nos desafía a reflexionar sobre nuestra teología de la muerte y la resurrección. Mientras que la cremación se alinea con algunas prácticas culturales modernas, siempre debemos volver a las Escrituras para buscar dirección y asegurarnos de que nuestras prácticas reflejen nuestra fe y respeto por la santidad de la vida humana. Al explorar lo que la Biblia dice sobre la cremación, es crucial comenzar por reconocer que las Escrituras no proporcionan instrucciones explícitas sobre este método funerario. Sin embargo, hay principios generales sobre el tratamiento de los muertos que podemos aplicar. La tradición de entierro en la Biblia es prominente, con ejemplos que van desde la sepultura de Sara por Abraham en Génesis hasta el entierro cuidadoso de Jesús. Un análisis más detallado revela que, aunque el entierro es la norma, no hay prohibiciones explícitas contra la cremación. Por ejemplo, en 1 Samuel 31 encontramos que los cuerpos de Saúl y sus hijos son quemados y luego enterrados. Este incidente podría interpretarse como una aceptación de la cremación bajo ciertas circunstancias, especialmente en situaciones donde el entierro no es viable. Es importante considerar el contexto cultural y temporal de estos eventos. La cremación en tiempos bíblicos no era la norma y a menudo estaba asociada con castigos o rituales paganos. Por tanto, cualquier análisis debe ser cuidadoso en no extrapolar estos incidentes para justificar prácticas modernas sin un estudio bíblico y teológico profundo. Mientras que la Biblia no condena directamente la cremación, promueve el respeto y la dignidad hacia el cuerpo humano. Esto nos lleva a una consideración cuidadosa de cómo nuestras prácticas funerarias reflejan nuestras creencias sobre la vida, la muerte y la esperanza en la resurrección. A medida que avanzamos en este estudio, es esencial mantener un enfoque en cómo cada práctica puede honrar a Dios y respetar la creación que Él nos ha dado. En las Escrituras encontramos referencias específicas que pueden ayudarnos a entender cómo se percibía la cremación en tiempos bíblicos. En el libro de Josué,
El caso de Acán es particularmente ilustrativo. Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados como castigo por haber desobedecido a Dios al tomar objetos prohibidos durante la conquista de Jericó. Josué 7:25. Esta acción demuestra el uso del fuego como una forma de eliminación definitiva, asociada con el juicio divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, otro relato significativo es el de Saúl y sus hijos en 1 Samuel 31, 11, 13. Después de su trágica muerte, los cuerpos fueron quemados por los hombres de Jabes Galaad como una forma de proteger los restos de la desecración por parte de los enemigos. Posteriormente, sus huesos fueron enterrados. Esto podría interpretarse como una muestra de respeto en circunstancias extremas, indicando que la cremación podría ser considerada bajo condiciones específicas. Estos episodios subrayan un tema recurrente en la Biblia: el fuego como purificador y como elemento de castigo. Sin embargo, es crucial notar que estos no son prescriptivos para las prácticas funerarias generales, sino que están contextualizados dentro de eventos de significativa carga moral y espiritual. La exploración de estos textos nos lleva a preguntarnos cómo interpretar estas acciones en un contexto contemporáneo. Podemos ver la cremación como una opción viable cuando las circunstancias no permiten un entierro tradicional. Este análisis nos ayuda a entender que las prácticas funerarias en la Biblia eran multifacéticas y adaptadas a las situaciones vividas. La cremación, en ciertos contextos bíblicos, aparece ligada a situaciones de castigo o contaminación espiritual. Por ejemplo, en Levítico 20:14, se menciona que quienes cometen ciertos actos inmorales deben ser quemados con fuego. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este tipo de versículos debe ser interpretado con cuidado, entendiendo que el fuego tiene connotaciones de purificación y eliminación de la impureza dentro de un marco teológico específico. Este análisis teológico nos lleva a reflexionar sobre la diferencia entre el uso ritual y punitivo del fuego y la elección contemporánea de la cremación como práctica funeraria. Es apropiado equiparar estos contextos históricos y culturales con la decisión moderna de cremar. La teología cristiana ha enfatizado consistentemente la redención y la purificación espiritual sin necesidad de destrucción física. Esto sugiere que la cremación, en un contexto no punitivo, debería evaluarse bajo criterios distintos a los de castigo o contaminación, enfocándose más en las intenciones y el respeto hacia el difunto. Además, este tema invita a una consideración más amplia sobre cómo nuestras decisiones reflejan nuestra comprensión de la muerte y la resurrección. La cremación,
como una opción práctica en el mundo moderno, debe ser considerada cuidadosamente en el marco de nuestras creencias sobre el cuerpo y su santidad. El libro de Levítico ofrece una visión detallada de las leyes de pureza y las consecuencias del pecado, incluyendo el uso del fuego para castigar transgresiones graves. Estos pasajes nos desafían a considerar cómo las antiguas leyes de pureza pueden informar nuestras prácticas contemporáneas. Aunque en un contexto moderno no seguimos estas prescripciones al pie de la letra, pueden ofrecer una perspectiva sobre el simbolismo y la seriedad con que tratamos los actos de impureza. La conexión entre la pureza, el pecado y el uso del fuego en Levítico resalta la importancia de la intención y el significado detrás de nuestras elecciones funerarias. ¿Cómo las prácticas de cremación de hoy reflejan o difieren de estos principios? Este enfoque nos ayuda a discernir si nuestras prácticas están alineadas con un respeto profundo por el cuerpo como creación de Dios y templo del Espíritu Santo. El desafío es asegurar que nuestras decisiones funerarias no solo sean convenientes o económicas, sino que también reflejen una comprensión teológica de la vida, la muerte y la dignidad humana. Esto requiere un diálogo continuo dentro de la comunidad de fe para interpretar adecuadamente estas enseñanzas en nuestro contexto actual. En tiempos modernos, la cremación se ha considerado a veces como una forma de preservar la dignidad de los fallecidos, especialmente cuando las circunstancias de muerte han sido traumáticas o cuando el espacio para entierros es limitado. Esta perspectiva se alinea con la necesidad de tratar los cuerpos con respeto y cuidado, aspectos fundamentales tanto en la tradición cristiana como en la ética contemporánea. La decisión de cremar, vista bajo esta luz, puede ser un acto de cuidado y respeto hacia el difunto, asegurando que su memoria sea honrada de manera adecuada y que sus restos sean tratados con dignidad. Esta consideración es especialmente relevante en contextos donde los rituales de entierro tradicional no son factibles o deseables por diversas razones prácticas o personales. Sin embargo, es vital que esta elección se haga con plena conciencia de las implicaciones teológicas y éticas, reflexionando sobre cómo cada acción refleja nuestra fe y nuestros valores. La cremación no debe ser vista simplemente como un método alternativo de disposición del cuerpo, sino como una decisión que debe ser ponderada cuidadosamente en el contexto de nuestra comprensión de la muerte y la resurrección. Como hemos visto, la cremación está ganando aceptación en diversas partes del mundo, incluyendo comunidades con fuertes raíces cristianas. Este fenómeno refleja cambios culturales profundos y presenta nuevos desafíos y oportunidades para la fe cristiana. Al enfrentar estos cambios, es esencial que la comunidad cristiana no solo reaccione, sino que también participe activamente en el diálogo sobre cómo nuestras tradiciones pueden coexistir con prácticas contemporáneas. La creciente preferencia por la cremación, influenciada por factores económicos, ecológicos y espaciales, requiere una evaluación cuidadosa de cómo estas razones se alinean con los principios cristianos de dignidad, respeto y santidad del cuerpo humano. Además, este aumento en la aceptación ofrece una oportunidad para educar y guiar a la comunidad sobre cómo estas decisiones pueden reflejar profundamente nuestras creencias. El desafío para la Iglesia moderna es encontrar un equilibrio entre respetar las tradiciones y adaptarse a las realidades contemporáneas. Este proceso implica tanto educación como reflexión continua sobre cómo vivimos nuestra fe en un mundo que cambia rápidamente. En la tradición judaica, el cuerpo humano se considera sagrado y debe ser tratado con el máximo respeto, incluso después de la muerte. Esta visión se basa en la creencia de que el cuerpo es una creación divina,
un templo del alma que merece ser preservado de la forma más digna posible. Este respeto por el cuerpo humano se refleja en las prácticas de entierro judías, que enfatizan la importancia de volver a la tierra de una manera natural. El Talmud, que es uno de los textos centrales del judaísmo, discute extensamente las leyes y prácticas relacionadas con el tratamiento de los muertos. Se enfatiza que el entierro debe realizarse de manera que honre al difunto y promueva la descomposición natural del cuerpo. Esta perspectiva contrasta con la cremación, que es vista como una interrupción del proceso natural que el cuerpo debería seguir según las escrituras judías. Dentro de la comunidad judía, la cremación a menudo se discute en términos de su conformidad con o violación de estas leyes sagradas. Aunque la modernidad ha traído nuevas interpretaciones y prácticas, la mayoría de las autoridades rabínicas sigue prefiriendo el entierro tradicional sobre la cremación, subrayando la importancia de adherirse a los métodos tradicionales que respetan la integridad del cuerpo. Este debate resalta la necesidad de considerar cómo las prácticas culturales y religiosas influyen en nuestras decisiones sobre el tratamiento de los muertos. Para muchos creyentes, la decisión entre la cremación y el entierro no es solo una cuestión de preferencia personal, sino una profunda cuestión teológica y ética que refleja valores fundamentales sobre la vida, la muerte y la dignidad humana. La Biblia, aunque no prescribe específicamente un método de entierro, ofrece varios ejemplos y directrices que pueden guiar a los creyentes en sus decisiones funerarias. Desde los relatos del entierro de Sara por Abraham hasta la preparación del cuerpo de Jesús por José de Arimatea, las Escrituras subrayan el cuidado y el respeto que se debe tener hacia los muertos. En Génesis, Abraham insiste en comprar una tumba para enterrar a Sara, lo que demuestra la importancia de proporcionar un lugar digno para los seres queridos después de su muerte. Este acto de cuidado y respeto es fundamental en la tradición judío-cristiana y resalta la importancia de tratar los cuerpos con honor y reverencia. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la preparación del cuerpo de Jesús con especias y linos finos antes de su entierro refleja la continuidad de esta tradición de respeto. Estos actos son vistos no solo como deberes culturales o rituales, sino como expresiones profundas de fe y amor hacia el difunto. Estos ejemplos bíblicos proporcionan un marco para entender la importancia del trato digno de los cuerpos. A través de ellos, se nos recuerda que cada decisión sobre el cuidado de los muertos debe reflejar una profunda reverencia por la vida que fue y por la esperanza en la vida que está por venir, según las promesas de la resurrección. Una de las preocupaciones teológicas más significativas relacionadas con la cremación es si esta práctica podría interferir de alguna manera con la creencia cristiana en la resurrección de los cuerpos. Algunos argumentan que, dado que la cremación descompone el cuerpo a un estado de cenizas, podría simbolizar una falta de fe en la promesa de resurrección. Sin embargo, es esencial considerar que la doctrina de la resurrección se basa en el poder divino, que no está limitado por la condición física de los restos mortales. Las Escrituras hablan de la resurrección como un acto de recreación divina, donde los cuerpos son transformados y glorificados, independientemente de su estado anterior. En 1 Corintios 15, Pablo explica que lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Esto sugiere que la forma en que un cuerpo es dispuesto después de la muerte no impide la obra redentora de Dios. Es más, esta discusión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza espiritual de nuestras prácticas funerarias. Si bien es importante considerar
cómo nuestras decisiones reflejan nuestras creencias, también debemos reconocer que nuestra esperanza en la resurrección trasciende las limitaciones humanas y físicas. Por lo tanto, la decisión de optar por la cremación debe ser evaluada más en términos de intenciones y respeto por el difunto, que en términos de su efecto teológico directo sobre la resurrección. Esta comprensión puede ayudar a aliviar algunas de las preocupaciones y permitir a los creyentes tomar decisiones que se sientan consistentes con su fe y valores. El entierro tradicional ha sido durante mucho tiempo la norma en las comunidades cristianas, visto no solo como una forma de respeto hacia el difunto, sino también como una afirmación de la creencia en la resurrección. Esta práctica se basa en la idea de que al enterrar un cuerpo se simboliza la siembra de una semilla que algún día germinará en la vida eterna, como se describe en la analogía de Pablo en 1 Corintios 15, 42, 44. Este método de entierro refleja una continuidad con las enseñanzas bíblicas y la tradición judía, que ve la muerte como un retorno al suelo de donde vino el hombre, tal como se menciona en Génesis 3:19. Esta conexión con la tierra es simbólica y rica en significado teológico, enfatizando la creencia en un ciclo de vida, muerte y renovación prometido por Dios. El entierro tradicional permite a la comunidad de fe reunirse, llorar y recordar al difunto de una manera que honra su vida y testimonio. Estos rituales no solo proporcionan consuelo y cierre a los que quedan, sino que también sirven como una declaración pública de la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. Es importante reconocer que la elección entre el entierro y la cremación no debe ser vista como un juicio sobre la ortodoxia o la piedad de una persona. Más bien, debe ser una decisión informada por una comprensión profunda de la fe, la cultura y las circunstancias personales, siempre centrada en el respeto y el amor hacia el difunto y hacia la comunidad de creyentes. La decisión de optar por la cremación trae consigo varias implicaciones éticas que deben ser cuidadosamente consideradas por los creyentes. En primer lugar, es fundamental evaluar cómo esta práctica se alinea con los principios bíblicos de dignidad y respeto por el cuerpo. Aunque la cremación en sí misma no es intrínsecamente buena o mala, la intención detrás de esta elección y cómo se realiza son cruciales. Desde una perspectiva ética, la cremación puede ser vista como una opción respetuosa y digna si se realiza de manera que honre la memoria del difunto y refleje los valores cristianos. Esto incluye consideraciones sobre cómo se manejan y respetan las cenizas, asegurando que cada paso del proceso se realice con cuidado y reverencia. La cremación puede ofrecer una solución práctica en situaciones donde el espacio para entierros es limitado o donde las circunstancias ambientales y económicas hacen que el entierro tradicional sea difícil. Estas consideraciones prácticas, sin embargo, no deben eclipsar la necesidad de reflexionar profundamente sobre cómo nuestras elecciones afectan nuestro testimonio de fe. La discusión sobre la cremación en la comunidad cristiana debe ser guiada por el amor, la comprensión y el respeto por las diversas convicciones dentro de la fe. Al abordar estas cuestiones éticas, es crucial mantener un diálogo abierto y respetuoso que permita a los individuos y a las comunidades tomar decisiones informadas que reflejen su compromiso con los principios cristianos y su compasión por aquellos a quienes afectan estas decisiones. La elección de cremar a un ser querido no es meramente práctica, sino que está cargada de significado ético y espiritual. La ética cristiana, que valora la dignidad del cuerpo humano incluso después de la muerte, debe ser considerada cuidadosamente al evaluar esta opción. En la tradición cristiana,
El cuerpo es visto como el templo del Espíritu Santo, lo que plantea preguntas sobre la reverencia y el cuidado en el proceso de la cremación. El debate ético sobre la cremación a menudo se centra en si esta práctica honra o no la creencia en la resurrección del cuerpo. Mientras algunos pueden ver la cremación como una forma de despedida respetuosa y práctica, otros la consideran menos ideal, dado el simbolismo de guardar el cuerpo intacto como testimonio de la esperanza en la resurrección física. Es crucial que las decisiones respecto a la cremación se tomen en un contexto de oración y consulta dentro de la comunidad de fe. Esto asegura que las elecciones respeten tanto las convicciones personales como los principios doctrinales cristianos, equilibrando las preferencias individuales con una teología del cuerpo y la muerte. La forma en que se manejan y conservan las cenizas puede ser tan importante como la decisión de cremar. La disposición respetuosa y considerada de las cenizas es fundamental para reflejar el valor que la fe cristiana asigna al cuerpo humano, aún en la muerte, subrayando la creencia en la dignidad inherente que no termina con la vida terrenal. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, comprado por un precio, y que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Esta enseñanza es central para entender la perspectiva cristiana sobre el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Implica que cada decisión respecto al cuidado post-mortem debe reflejar un respeto por el cuerpo como un don sagrado y un portador del Espíritu. Esta visión puede influir significativamente en la actitud hacia la cremación. Si el cuerpo es un templo, entonces las prácticas funerarias, incluida la cremación, deben realizarse de manera que honre este templo, no solo como un contenedor de vida pasada, sino como parte integral de la identidad espiritual del individuo. Esta percepción llama a una reflexión sobre cómo las prácticas funerarias pueden ser un testimonio de nuestra fe ante la comunidad más amplia. Elegir métodos que reflejen claramente nuestros valores cristianos puede ser una poderosa declaración de creencias y esperanzas. Mientras algunos pueden argumentar que la cremación podría contravenir esta visión del cuerpo como templo, es vital considerar que lo que glorifica a Dios puede variar en diferentes contextos culturales y personales. La decisión debe, por lo tanto, estar arraigada en una comprensión de la doctrina, pero también ser sensible a las circunstancias individuales y comunitarias. La cremación, como práctica funeraria, puede tener un impacto significativo en la comunidad cristiana, afectando no solo a la familia inmediata del difunto, sino también a la iglesia más amplia. La forma en que una comunidad responde a esta opción puede reflejar sus creencias subyacentes sobre la vida, la muerte y la resurrección, así como su comprensión del cuerpo como algo sagrado. Es esencial que las comunidades cristianas dialoguen sobre la cremación, explorando cómo esta práctica se alinea con o desafía sus tradiciones teológicas. Este diálogo debe ser inclusivo, permitiendo que diversas voces y perspectivas compartan sus experiencias y convicciones. A través de estas discusiones, la comunidad puede llegar a un entendimiento más profundo y una aproximación más unificada hacia la cremación. Además, la aceptación de la cremación puede influir en cómo los cristianos se relacionan con prácticas funerarias más amplias en la sociedad. Al enfrentar la creciente popularidad de la cremación en muchos lugares, las comunidades cristianas tienen la oportunidad de reexaminar sus rituales y prácticas para asegurar que siguen siendo relevantes y significativas. Independientemente de la posición que se tome sobre la cremación, es crucial que el proceso de toma de decisiones sea guiado por la compasión, el respeto y el amor, tanto por los que están de duelo como por el difunto.
Estos valores deben estar en el corazón de todas las prácticas funerarias, reflejando el mandato cristiano de amar y honrar a cada persona como una creación de Dios. En la era moderna, donde la cremación se ha vuelto cada vez más común, es importante reflexionar sobre cómo esta práctica se relaciona con las tradiciones bíblicas y teológicas. Aunque la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, la preferencia histórica y doctrinal ha sido por el entierro. Sin embargo, las circunstancias cambiantes, como las limitaciones de espacio y consideraciones ecológicas, han llevado a muchos a reconsiderar la viabilidad de la cremación. Al evaluar la cremación a la luz de las Escrituras, los cristianos deben considerar tanto las tradiciones como las enseñanzas sobre el respeto y el cuidado del cuerpo. Las discusiones deben centrarse en cómo las prácticas contemporáneas pueden integrarse con o desviarse de estas enseñanzas sin comprometer los principios fundamentales de la fe. Además, es esencial considerar cómo las innovaciones en las prácticas funerarias, como la cremación, pueden ofrecer nuevas maneras de expresar antiguas verdades. Por ejemplo, la cremación puede ser vista como una forma de liberar el cuerpo a su forma elemental, simbolizando quizás un retorno más rápido a la tierra, en línea con la creencia de polvo eres y al polvo volverás, de Génesis 3:19. Las reflexiones sobre la cremación deben incluir consideraciones sobre cómo esta práctica afecta el duelo y el proceso de cierre para los seres queridos. La manera en que se manejan estas situaciones puede tener profundas implicaciones espirituales y emocionales, y debe ser tratada con cuidado y profundidad teológica para asegurar que los rituales funerarios sigan proporcionando consuelo y esperanza. La decisión de optar por la cremación es multifacética, involucrando aspectos teológicos, éticos, prácticos y personales. Desde una perspectiva teológica, es fundamental que los cristianos consideren la enseñanza bíblica sobre la santidad del cuerpo y la esperanza de la resurrección al tomar decisiones sobre prácticas funerarias. Esta consideración guía no solo la elección entre cremación y entierro, sino también cómo cada opción puede ser llevada a cabo de manera que refleje la fe y los valores cristianos. La teología de la resurrección es central en este debate, ya que afecta profundamente cómo los cristianos ven la muerte y el más allá. Si bien la cremación no impide la resurrección, según la mayoría de las interpretaciones teológicas cristianas, la manera en que se percibe y se realiza puede tener un impacto significativo en cómo los individuos y las comunidades viven su fe. Las consideraciones prácticas y personales, como las preferencias del difunto y las condiciones específicas de su muerte, también deben ser respetadas dentro del marco de la fe. Esto requiere un equilibrio delicado entre adherirse a las tradiciones y adaptarse a las necesidades y circunstancias modernas. En última instancia, la decisión sobre la cremación debe ser tomada con una profunda consideración de todas estas dimensiones, buscando siempre glorificar a Dios y honrar al difunto de una manera que sea coherente con los valores cristianos y la comunidad de fe. Este proceso debe ser acompañado de oración, consulta y un compromiso con los principios bíblicos y teológicos que definen la vida cristiana. Continuando con la siguiente sección de subtítulos, 21 a 27, abordaremos temas más profundos y conclusivos. La elección de la cremación no es solo una decisión personal o familiar, es también un reflejo de las creencias y valores religiosos. En el cristianismo, donde el cuerpo es considerado sagrado, cómo elegimos despedirnos de nuestros seres queridos puede ser visto como una declaración de nuestra fe. Es fundamental que esta decisión sea tomada con profunda reflexión sobre lo que significa el cuerpo y la resurrección en nuestra teología.
Cada vez que un cristiano considera la opción de la cremación, debe reflexionar sobre cómo esta práctica se alinea con la esperanza cristiana de la resurrección. Aunque físicamente el cuerpo se transforma en cenizas, espiritualmente la promesa de nueva vida permanece intacta. Esta dualidad puede ser una manera poderosa de entender la cremación, integrándola dentro de una visión cristiana del paso de esta vida a la próxima. Discutir abiertamente las opciones de cremación dentro de la comunidad de fe puede fortalecer nuestro entendimiento mutuo y apoyo en tiempos de pérdida. Esta conversación puede servir para explorar y reafirmar nuestras creencias sobre la muerte y la vida eterna, haciendo de la elección de la cremación una parte más del viaje espiritual compartido. Esta decisión debe ser guiada por un enfoque de compasión y amor, reflejando el mandato cristiano de cuidar a los demás, incluso después de la muerte. La manera en que gestionamos los restos de nuestros seres queridos puede ser un testimonio poderoso de nuestra fe en acción, mostrando respeto y honor no solo por la persona que ha fallecido, sino también por la comunidad que continúa su legado. La forma en que los cristianos manejan la muerte y la cremación puede tener un impacto significativo en el testimonio de la fe ante el mundo. Las decisiones sobre prácticas funerarias son observadas no solo por la comunidad de fe, sino también por aquellos fuera de ella, ofreciendo una ventana a las creencias cristianas sobre la vida, la muerte y la dignidad humana. Es crucial que estas decisiones se tomen de manera que reflejen los valores del Evangelio, mostrando compasión, respeto y esperanza en la resurrección. La cremación, cuando se elige, debe ser manejada con tanta dignidad y cuidado como cualquier otro rito funerario, asegurando que se perciba como una expresión respetuosa de la fe. Cómo los cristianos dialogan y apoyan a los demás en sus decisiones de cremación puede ser un testimonio de la unidad y el amor dentro de la Iglesia. Esta actitud de apoyo y comprensión puede ser muy reconfortante para aquellos que enfrentan decisiones difíciles sobre la muerte y el más allá. Por último, mantener un diálogo abierto y educativo sobre la cremación puede ayudar a disipar malentendidos y prejuicios sobre esta práctica, tanto dentro de la comunidad de fe como en la sociedad en general. Este enfoque puede abrir caminos para conversaciones más profundas sobre la fe, la salvación y la esperanza eterna que los cristianos sostienen. Desde una perspectiva bíblica, la dignidad y el respeto por los muertos son fundamentales. Aunque la cremación no es explícitamente mencionada en las Escrituras, la forma en que se realiza puede y debe reflejar estos valores bíblicos. Los cristianos deben considerar si su enfoque hacia la cremación honra la memoria del difunto y consuela a los que quedan en línea con las enseñanzas de compasión y amor al prójimo. La elección de la cremación debe ser examinada no solo por su conveniencia o coste, sino también por su capacidad para proporcionar un cierre respetuoso y reflexivo. Esta práctica debe considerarse cuidadosamente para asegurar que se mantenga la integridad del testimonio cristiano, reflejando una fe que valora profundamente cada etapa de la existencia humana, incluso en la muerte. Implementar la cremación dentro de un contexto cristiano es vital. Adoptar rituales que mantengan la sacralidad del acto. Esto podría incluir servicios memoriales que enfaticen la esperanza cristiana en la vida después de la muerte y que celebren la vida del difunto de manera que testimonie la gracia y la promesa de Dios. La forma en que los cristianos comunican y viven estas decisiones puede servir como un poderoso reflejo de sus creencias fundamentales sobre la vida y la muerte. Asegurarse de que la cremación se realice de una manera que esté imbuida de significado espiritual y respeto puede ayudar a afirmar la dignidad de la persona y la soberanía de Dios sobre toda la vida. En última instancia,
La decisión sobre la cremación debe centrarse en cómo ésta puede glorificar a Dios. Los cristianos están llamados a reflexionar sobre cómo cada aspecto de sus vidas, incluidas las prácticas funerarias, puede servir para honrar a Dios. Esto implica considerar cuidadosamente cómo la cremación puede ser parte de una afirmación de fe que reconoce tanto la santidad del cuerpo como la esperanza en la resurrección prometida. Es esencial que la cremación, si se elige, se realice de una manera que refleje el respeto por el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Esto no solo habla del cuidado en el tratamiento de los restos físicos, sino también de cómo esta práctica puede ser integrada en una teología que valora profundamente la creación y redención de Dios. Asimismo, la cremación puede ser una oportunidad para enseñar y reafirmar las creencias cristianas sobre la muerte y la resurrección. A través de rituales y enseñanzas que acompañan esta práctica, la comunidad de fe puede profundizar su entendimiento de la muerte como un paso hacia la vida eterna, en lugar de un final absoluto. La manera en que se comunica y se vive la cremación debe siempre aspirar a transmitir la gracia, la compasión y la esperanza que son centrales en el mensaje cristiano. Estas decisiones deben ser vistas no solo como respuestas a necesidades prácticas, sino como expresiones de una fe viva que busca glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida y la muerte. La cremación, como cualquier decisión importante relacionada con la muerte, debe considerar un espectro de factores que incluyen aspectos culturales, personales y espirituales. Culturalmente, las normas y expectativas pueden variar significativamente, y lo que es aceptable en una sociedad puede ser menos común en otra. Entender este contexto es crucial para tomar decisiones que sean respetuosas y apropiadas. En un nivel personal, las preferencias del difunto y de su familia deben ser consideradas con gran cuidado. La cremación puede ser preferida por algunas personas, por razones que incluyen la simplicidad, el costo o incluso preocupaciones ecológicas. Estas preferencias personales son importantes y deben ser respetadas dentro del marco de los valores y creencias compartidos. Espiritualmente, la decisión debe ser informada y guiada por la fe. Esto implica buscar orientación en las Escrituras, la oración y el consejo de líderes y miembros respetados de la comunidad de fe. Cómo una decisión sobre la cremación puede impactar la vida espiritual de los involucrados y su relación con Dios debe ser una consideración primordial. Es importante que la decisión sea tomada de manera que promueva la unidad y la paz dentro de la familia y la comunidad más amplia. Las prácticas funerarias tienen un profundo impacto emocional y espiritual en aquellos que están de duelo, y manejar estas prácticas de manera que fomente el consuelo y la reconciliación es esencial. Al concluir esta exploración sobre la cremación y su lugar dentro de la fe cristiana, es vital reafirmar las convicciones centrales que guían nuestras decisiones. Estas incluyen la creencia en la santidad de la vida y el cuerpo, la importancia de la resurrección y la esperanza en la vida eterna. Cada decisión funeraria, incluida la cremación, debe reflejar y reforzar estas verdades. Además, es crucial que estas decisiones sean tomadas de manera que fortalezcan la fe de la comunidad y ofrezcan testimonio de nuestras creencias ante el mundo. La manera en que manejamos la muerte puede ser una poderosa declaración de nuestras esperanzas y convicciones más profundas. Asimismo, es importante seguir dialogando y aprendiendo sobre este tema, permitiendo que nuevas comprensiones y contextos informen nuestras prácticas. Este aprendizaje continuo puede ayudar a asegurar que nuestras tradiciones permanezcan vivas y relevantes en un mundo cambiante.
Finalmente, que cada decisión sobre la cremación sea tomada con un espíritu de amor, respeto y esperanza, asegurando que incluso en la muerte podemos glorificar a Dios y honrar la vida que Él nos ha dado. El tratamiento de los muertos, ya sea por entierro o cremación, es un reflejo de nuestro respeto por la dignidad humana y la creación divina. En cada decisión estamos llamados a recordar y honrar el increíble regalo de la vida que Dios ha otorgado y la promesa de la resurrección que sostiene nuestra esperanza. La cremación, cuando se elige conscientemente y se realiza con respeto, puede ser una expresión de este respeto, reflejando la creencia en la transitoriedad de la vida terrenal y la eternidad del alma. Esta práctica, por lo tanto, no debe ser descartada de manera arbitraria, sino considerada cuidadosamente como una de las muchas maneras en que los cristianos pueden enfrentar la muerte de manera fiel y esperanzadora. Además, es esencial que al tomar decisiones sobre la cremación, busquemos maneras de minimizar el dolor y maximizar el consuelo para los que están de duelo. Esto implica crear rituales y espacios que permitan a las personas expresar su duelo y recordar a sus seres queridos de manera que afirmen la vida y la esperanza. Finalmente, como comunidad de fe, debemos continuar apoyándonos mutuamente en estas decisiones, ofreciendo compasión, comprensión y guía. Al hacerlo, podemos asegurar que cada paso que damos en respuesta a la muerte sea un reflejo de nuestro compromiso con los valores cristianos de amor, Imagina respeto una historia y esperanza donde el mal parece alcanzar la cima, donde una figura tan controvertida desafía incluso las creencias más arraigadas. ¿Qué pensarías si te dijera que el destino muchas veces teje giros inesperados, donde la justicia se despliega de formas que jamás podrías imaginar? Prepárate para adentrarte en un relato antiguo que no solo avivará tu curiosidad, sino que también te ofrecerá una lección de vida poderosa y al instante conmovedora. Jezabel, una figura emblemática y controvertida en las narrativas bíblicas, encarna el arquetipo de la manipulación, la ambición y la maldad. Su historia, profundamente arraigada en el Antiguo Testamento, se desarrolla en el contexto de su matrimonio con el rey Acab de Israel, a través del cual se convierte en reina. Proveniente de Sidón, Jezabel trae consigo no solo una alianza política, sino también la adoración a Baal, una deidad pagana, introduciendo prácticas y creencias que desafían el monoteísmo hebreo. Hoy vamos a descubrir todos los secretos y misterios más escondidos de Jezabel. Aquí encontrarás videos todos los días, así que asegúrate de compartirlo con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes en Jesucristo es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Su influencia en Acab y su impulso para erradicar la adoración al Dios de Israel llevan a conflictos religiosos y políticos profundos. Jezabel se distingue no solo por su fuerte personalidad y su rechazo a las tradiciones judías, sino también por su implacable persecución a los profetas de Dios, especialmente a Elías, marcando un período de intensa tensión religiosa en Israel. La historia de Jezabel alcanza puntos culminantes dramáticos, como el episodio de la viña de Nabot, donde, a través de la manipulación y el engaño, logra que Nabot sea injustamente ejecutado para apoderarse de su tierra. Este acto no solo refleja su despiadada ambición, sino también su disposición a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. El destino final de Jezabel es tanto trágico como simbólico, marcado por una muerte violenta que se alinea con las profecías contra ella. Te contaremos esto y mucho más en este increíble video que tiene muchos mensajes bíblicos que debemos seguir en nuestras vidas. Incluso si hay un tema sobre el que tienes curiosidad y nunca has tenido respuesta, comenta abajo
sobre qué quieres saber más y desarrollaremos un estudio completo y detallado para ti. La figura de Jezabel ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la piedad y la idolatría, y el destino inevitable que espera a aquellos que desafían los mandatos divinos. Su historia es un recordatorio perdurable de las complejidades del poder, la fe y la moralidad en la historia humana. En un día marcado por la polémica, donde las verdades contraintuitivas se entrelazan, te invito a acompañarme en un viaje épico. En este relato, el pasado resuena con verdades eternas y promesas de cambios profundos. ¿Estás intrigado? Entonces, continúa leyendo. El día en que Jezabel encontró su final fue único, distinto a cualquier otro en la historia de Jezreel, la antigua capital del reino del norte de Israel. En ese día se presenció el desenlace de la notoria Jezabel, considerada la mayor transgresora en la casa de Acab. Fue él a quien introdujo la adoración a Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia. Pero esta historia va más allá de los hechos conocidos. Es un relato de intrigas, pasiones y traiciones. Es el retrato de una mujer que desafió los límites del poder y la moralidad y cuyo destino final dejó a todos sorprendidos. Acompáñame en este viaje, donde descubrirás que la venganza y la justicia son fuerzas que pueden moldear el curso de la historia de formas inesperadas. No te pierdas esta narrativa cautivadora. Ahora, adentrémonos en los misterios que rodean a Jezabel y su impacto en el reino de Israel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y corrupción, pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué motivó sus acciones y cómo fueron percibidas por aquellos que la conocieron? Estas son preguntas que nos llevan más allá de los relatos superficiales y nos sumergen en las complejidades del alma humana y el tejido social. Jezabel no era simplemente una mujer malvada en busca de poder y dominio. Su historia es la de una persona que desafió las normas establecidas, que se atrevió a cuestionar las tradiciones arraigadas y a desafiar el status quo. En un mundo dominado por hombres y por un sistema de creencias rígido, ella se alzó como una figura polarizante, capaz de inspirar tanto admiración como repulsión. En este relato, exploraremos las motivaciones ocultas detrás de sus acciones, los eventos que la llevaron a convertirse en el centro de la controversia y el legado que dejó atrás. Pero también examinaremos cómo su historia se entrelaza con los temas eternos de la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y cómo su destino final nos ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el curso de la historia. En la antigüedad, durante el período de los jueces, la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa judía, expandiéndose ampliamente en Israel bajo el reinado de Acab e incluso afectando a Judá. Las prácticas de culto a Baal variaban en diferentes regiones, cada una adoptando métodos distintos de veneración, lo que convirtió a Baal en una divinidad extremadamente versátil. Fue que diferentes localidades enfatizaban atributos específicos de él, originando varias sectas de baalismo. Estos baals locales eran considerados responsables de la agricultura, de los seres vivos y de la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere a él como el acto supremo de Dios en el panteón cananeo, frecuentemente asociado a Hadad, el dios amorita con naturaleza y funciones casi idénticas. Jezabel no solo promovió la oración a Baal, sino que también ejecutó a los profetas del Señor, influenció a su marido y posteriormente a sus hijos a practicar el mal, convirtiéndose en una maldición para el país. Su reinado persistió durante años, pero finalmente llegó el momento de su caída.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, leemos sobre una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, comparada con Jezabel y llamada por su nombre. Ella es acusada de enseñar y desviar a los siervos de Dios, induciéndolos a cometer actos de inmoralidad sexual y a consumir alimentos sacrificados a ídolos. Jezabel fue sin duda una figura marcada por una maldad profunda, desviando a los seguidores de Dios hacia la idolatría. Un terrible destino se abatió sobre ella, de tal forma que la destrucción de Jezabel puede ser vista como un símbolo del destino de los idólatras y perseguidores en Apocalipsis 5:6. En el texto se nos presenta una figura enigmática y poderosa, Jezabel, marcada por un nombre que resuena con misterio y condena, Babilonia la Grande, la madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Este título no solo evoca la imagen de una entidad corrupta y seductora, sino que también la señala como una fuente de maldad y corrupción a gran escala. La descripción de Jezabel, embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, nos sumerge en una atmósfera de conflicto espiritual y terrenal profundo, donde las fuerzas del bien y del mal se encuentran en una lucha eterna. La imagen de Jezabel, intoxicada por la persecución y el sacrificio de aquellos fieles a su fe, revela la profundidad de su depravación. No se trata solo de una mujer en el sentido literal, sino de un símbolo de toda entidad o sistema que se opone vehementemente a lo divino y puro, que persigue sin descanso a los inocentes y devotos. Esta visión apocalíptica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad para seducir y destruir lo sagrado y lo justo. El asombro del narrador al presenciar tal visión es comprensible, pues se enfrenta a la manifestación de una maldad compleja y multifacética. La admiración, en este contexto, no nace de la belleza o la nobleza, sino del impacto abrumador de enfrentarse a algo tan grandemente perverso y a la vez fascinante por su poder y su alcance. Este choque emocional subraya la tensión entre la repulsión y la fascinación que a menudo acompaña el encuentro con lo profundo y lo desconocido. En este escenario apocalíptico aparece un general llamado Jehú, destinado a enfrentarse a Jezabel. Su llegada introduce una promesa de confrontación y justicia, de un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un choque de ideales y destinos. Jehú no es solo un personaje histórico. En este relato se convierte en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la maldad, de la lucha contra las fuerzas que buscan subyugar la verdad y la bondad. La narración nos lleva a un punto crítico de tensión y anticipación. La batalla entre Jehú y Jezabel no es simplemente una disputa por el poder o el control terrenal, sino una representación del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, la santidad y la profanación. Este enfrentamiento promete ser tanto una liberación de la tiranía de Jezabel como una afirmación de la perseverancia del espíritu humano y divino frente a la adversidad más profunda y oscura. La historia de Jezabel y Jehú nos invita a contemplar la resistencia contra el mal en todas sus formas y la búsqueda incansable de justicia y redención. Jehú no era una persona común, él representaba el juicio divino sobre la familia de Jezabel. Todo este destino se abatió sobre Jezabel por causa de un evento específico, el asesinato de Nabote. Jezabel orquestó la muerte de Nabote para apoderarse de su propiedad, llevando al profeta Elías a maldecir tanto a ella como a su familia. Pero la historia no termina ahí, pues la justicia divina estaba por cumplirse. Nabot, residente de Jezreel, era dueño de un viñedo cerca del palacio del rey Acab. Debido a su proximidad al palacio, Acab quiso convertir el viñedo de Nabot en un huerto, ofreciéndole una compensación o un viñedo aún mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot
se negó a entregar la tierra heredada de sus antepasados, afirmando que no la vendería por ningún precio. Al no poder adquirir la viña de Nabot, Acab regresó a su casa abatido y enojado, hasta el punto de negarse a comer. Jezabel, al notar el descontento de su marido, le preguntó por el motivo de su desánimo. Acab luego informó la situación que involucraba a Nabot. Jezabel le aseguró a Acab que mientras fuera rey podría tener todo lo que quisiera en el mundo. Ella prometió hacer todo lo necesario, diciendo: «Levántate y come, ten ánimo, yo te conseguiré la viña de Nabot en Jezreel». Con eso, Jezabel comenzó su astuto plan para eliminar a Nabot. El ingenio de Jezabel para manipular los hilos del poder y urdir un plan tan malévolo revela no solo su astucia, sino también la profundidad de su maldad. Al falsificar cartas en nombre del rey, desplegó una estratagema que involucraba a toda la estructura social de la ciudad, desde los más nobles hasta los más viles. Esta acción no solo reflejaba su deseo de control total, sino también su capacidad para distorsionar la ley y la justicia en beneficio de sus propios fines. El ayuno proclamado, supuestamente en honor a la piedad y la devoción, se convirtió en la cortina de humo perfecta para llevar a cabo su acto de venganza personal. La selección de Nabot para ocupar una posición destacada durante el ayuno no fue casual. Al colocarlo bajo los reflectores, Jezabel aseguraba que todos los ojos estuvieran puestos en él, facilitando así el trabajo de los dos malhechores que se encargarían de acusarlo falsamente. Este detalle demuestra no solo la meticulosidad con la que Jezabel planeó el ataque, sino también su entendimiento de la psicología humana y la dinámica de poder dentro de la comunidad. La acusación de blasfemia contra Nabot, un crimen de la máxima gravedad, muestra cómo Jezabel no temía invocar lo sagrado para cumplir sus propósitos profanos. La gravedad de la acusación aseguraba una respuesta rápida y brutal de la comunidad, que bajo la creencia de estar actuando en nombre de la fe y la lealtad al rey, ejecutaría el castigo sin cuestionar su veracidad. Esta manipulación de la fe y la lealtad refleja una perversión del orden social y religioso que sostenía a la comunidad. El éxito del plan de Jezabel no solo resultó en la injusta muerte de Nabot, sino que también marcó un oscuro capítulo en la historia de la ciudad. El hecho de que Nabot fuera apedreado hasta morir, basado en acusaciones falsas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la justicia ante la corrupción del poder. La comunidad, engañada y manipulada, se convirtió en instrumento involuntario de una injusticia atroz, subrayando cómo la maldad de un individuo puede corromper incluso a los más piadosos y leales. La tragedia de Nabot, orquestada por Jezabel, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la moralidad. Nos recuerda que las estructuras de poder y ley están sujetas a la manipulación de aquellos con suficiente astucia y maldad para doblarlas a su voluntad. La historia de Nabot no es solo un relato de una antigua injusticia, sino también una advertencia eterna sobre la facilidad con la que la verdad y la justicia pueden ser subvertidas en manos de los corruptos. Como la pena de muerte no podía aplicarse basándose únicamente en el testimonio, Jezabel se aseguró de conseguir 2 testigos falsos. Así, manipuló convenientemente la ley para facilitar sus acciones de mentir, robar y asesinar. Particularmente abominable fue el uso de una ceremonia religiosa, un día de ayuno, para enmascarar sus intenciones asesinas y asegurar la condena de Nabot, una actitud extremadamente depravada. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, informó a Acab, quien, satisfecho, tomó posesión de la viña. La impactante eliminación de Nabot por parte de Acab y Jezabel provocó la condena divina sobre ambos. El profeta Elías fue al encuentro del rey para entregarle un mensaje de Dios. De hecho,
Elías se encontró con Acab mientras inspeccionaba la viña que había usurpado. El profeta preguntó: ¿No matasteis a un hombre y os apoderasteis de su propiedad? Esto dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán vuestra sangre, la vuestra. Luego, Elías profetizó que el Señor traería una catástrofe sobre la casa de Acab, causando que todos los miembros varones de la familia de Acab murieran y fueran devorados por animales salvajes, en lugar de recibir un entierro honorable. Su marido, Acab, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo continuó la cruzada de Elías. Luego Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había eliminado a Joram, hijo de Jezabel. Jehú tensó su arco con todas sus fuerzas y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carruaje. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que estaba por venir. Se enteró de que Jehú había ejecutado a su hijo y arrojado su cadáver en la porción de Nabot, según la palabra del Señor, y que Ahorá estaba en camino a Jezreel, donde él no podía evitar esperar ser la próxima en caer como víctima de la furiosa espada de Jehú. Al escuchar esto, Jezabel se preparó para enfrentar su destino con determinación. Se ubicó en una ventana sobre la entrada del portón para confrontar a Jehú y desafiarlo abiertamente. No optó por ocultarse, como lo haría alguien aterrorizado por la venganza divina. Al contrario, se expuso con desdén hacia cualquier forma de retirada. Despreció el temor, demostrando cómo un corazón endurecido contra Dios intenta afrontar la adversidad, aunque históricamente nadie que se haya endurecido contra él ha prosperado. Lejos de mostrar humildad o duelo por su hijo, se maquilló el rostro buscando mantener su apariencia imponente y majestuosa, con la esperanza de que su presencia intimidara a Jehú, provocando la caída de su reputación y el fin de su carrera política. Contrario a lo que el Señor Dios había ordenado a su pueblo, rasparse la cabeza y vestirse de saco como señal de luto, Jezabel optó por la vanidad, enfrentándose a Dios con maquillaje y adornos. Isaías 22:12-13 critica esta actitud, recordándonos que en tiempos de duelo y humillación se esperaba llanto, lamento y señales externas de penitencia. Sin embargo, Jezabel escogió la alegría y celebración, ignorando las advertencias divinas y viviendo el momento con excesos, como si no hubiera un mañana. Esta actitud revela una de las manifestaciones más claras de decadencia moral. Un corazón impenitente, incluso frente a la adversidad, es un llamado a reflexionar para aquellos que priorizan las apariencias externas, un recordatorio de que deben examinarse a sí mismos ante el espejo de sus almas. Jezabel, lejos de temblar ante Jehú, el instrumento de la venganza divina, lo enfrentó con desafío, recordando el destino de Zimri tras asesinar a su maestro, insinuando un paralelo con el destino que le esperaba a Jehú. A pesar de la clara oposición de la mano de Dios hacia su familia, Jezabel eligió desafiar a Jehú, quien no era más que la espada ejecutora de la voluntad divina. Es una representación gráfica de cómo, en momentos de crisis, podemos reaccionar impulsivamente contra aquellos que consideramos responsables de nuestro sufrimiento, en lugar de someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestras propias faltas. Jezabel se aferró a la creencia de que las acciones de Jehú finalmente conducirían a su propia destrucción y que él no encontraría paz. Convencida de que Jehú había aniquilado cualquier posibilidad de paz para ella, ahora buscaba devolverle el gesto. Es un recordatorio de que aquellos que buscan reformar o corregir pueden enfrentarse a adversidades, pero no deben temer.
Como dice Filipenses 1:28, no debemos espantarnos ante los que se oponen a nosotros, pues para ellos es señal de perdición, pero para nosotros de salvación, y esto viene de Dios. Esta narrativa no solo explora la confrontación entre Jezabel y Jehú, sino que también invita a la reflexión sobre la resistencia frente a las adversidades, la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestras propias fallas ante la presencia de un poder mayor. La historia de Jezabel enfrentándose a su destino es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza reside no en la arrogancia o la imposición, sino en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y buscar la redención. Jezabel, al confrontar a Jehú, citó un precedente para disuadirlo de continuar con su empresa, refiriéndose a Zimri. ¿Quién era este Zimri al que se refiere Jezabel? Y preguntando, ¿de verdad crees que tendrás un destino mejor? Zimri era un hombre notorio que llegó al trono a través de sangre y traición, y en 7 días se vio obligado a quemar el palacio con él dentro. Comparar a Jehú con Zimri fue un error, porque si bien las acciones de Zimri fueron motivadas únicamente por sus deseos egoístas y su crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y realizó sus acciones bajo órdenes divinas. Al comparar personas y situaciones, debemos discernir cuidadosamente entre lo precioso y lo vil. Desafiando las amenazas de Jezabel, Jehú buscó apoyo contra ella y gritó, ¿quién está conmigo? Como se registra en 2 Reyes 9:32, Jehú levantó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? 2 o 3 eunucos lo miraron, indicando su apoyo. Jehú, llamado a llevar a cabo la obra de Dios de reformar la tierra y castigar a quienes la corrompieron, ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. Alza el estandarte y proclama como Moisés, ¿quién está del lado del Señor? Y el salmista, ¿quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? Salmo 94:16. Una vez que el trabajo de reforma ha comenzado, es hora de preguntar quién lo apoya. El propio séquito de Jezabel la trajo y la entregó a Jehú para que éste pudiera ejecutar su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú de tal manera que le hicieron creer que estaban de su lado. Jehú no les ordenó aprender ni velar por su seguridad hasta nueva orden, sino que inmediatamente lo derribaran, que era una forma de apedrear a los malhechores, arrojándolos desde un lugar alto. Como resultado, Jezabel enfrentó las consecuencias de la lapidación que había infligido a Nabot, como está escrito en 2 Reyes 9:33. Y él dijo, echadla abajo. La arrojaron y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si las instrucciones divinas podían justificar las acciones de Jehú, entonces las instrucciones de Jehú también podían justificar las de Elos. Es posible que Elos tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la detestarán a pesar de servirla. También es posible que la fuera cruel y perjudicial para aquellos a su alrededor, y ellos se alegraron con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente es posible que actuaron así porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue lanzada contra la pared y la acera, y entonces los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más deshonrosa por la que pudo haber sido asesinada. Testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y entonces declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina de acuerdo con la profecía. Después de que Jehú se refrescara en el palacio, reflexionó sobre el destino de Jezabel. En su mente, la única forma adecuada de honrar a alguien de su estatus, a pesar de las atrocidades que había cometido, era brindándole un entierro digno.
Jezabel no era una persona común. Su linaje y su posición en la sociedad le conferían una distinción que Jehú consideraba necesario respetar. Era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de reyes. Este reconocimiento de su posición, incluso después de su muerte, refleja la complejidad de las normas sociales y el respeto por los rituales funerarios en aquella época. En Segunda Reyes 9:34 se documenta el momento en que Jehú, después de haber saciado su hambre y sed, ordenó que se cuidara del cuerpo de Jezabel para su entierro, diciendo: «Cuiden ahora de esta mujer maldita y entiérrenla, pues ella es hija de rey». Este acto de Jehú podría interpretarse como un último gesto de respeto a la jerarquía y al linaje real, independientemente de los crímenes cometidos por Jezabel. Sin embargo, a pesar de las intenciones de Jehú, había olvidado la profecía pronunciada contra Jezabel, una profecía que Dios no había olvidado. La profecía registrada en 2 Reyes 9:10 anunciaba un destino macabro para Jezabel. «Y los perros comerán a Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre». Esta predicción subraya la inevitabilidad del juicio divino y cómo, a veces, los deseos humanos se ven superados por un poder superior. A pesar de los planes de Jehú, el destino de Jezabel ya estaba sellado. Cuando Jehú abrió la puerta para escapar, desconocía que el decreto divino ya se estaba cumpliendo. Mientras él se deleitaba en la comodidad del palacio, fuera, los perros ya habían consumido el cuerpo de Jezabel. Lo que quedaba de ella era apenas reconocible, un cráneo descarnado, los restos de su rostro que alguna vez fue embellecido con maquillaje y nada más que sus pies y manos. Este detalle, capturado en 2 Reyes 9:35, revela la crudeza con la que la naturaleza y el destino pueden tratar incluso a aquellos de alta cuna. La indiferencia de los perros voraces ante la dignidad del linaje de Jezabel nos recuerda la igualdad final de todos los seres humanos ante la muerte. La hija de un rey fue reducida al mismo nivel que cualquier otra persona, subrayando la idea de que al final todos somos iguales ante las fuerzas de la naturaleza y el destino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la vanidad de las preocupaciones mundanas. A pesar de los esfuerzos de Jezabel por mantener su poder y belleza, y de los de Jehú por respetar su rango en la muerte, el final de Jezabel fue humilde y olvidado. Un recordatorio de que, bajo la tierra, todos eventualmente nos convertimos en un festín para los gusanos. La narrativa de la muerte de Jezabel no solo captura la caída de una reina poderosa, sino que también sirve como una meditación sobre la mortalidad, el juicio y la memoria. En última instancia, nos enseña que la forma en que vivimos nuestra vida y cómo somos recordados depende no solo de nuestras acciones, sino también de fuerzas más allá de nuestro control. Así, la historia de Jezabel se convierte en un relato cautivador que trasciende el tiempo, ofreciéndonos lecciones valiosas sobre el poder, la justicia y la efímera naturaleza de la gloria terrenal. Nos recuerda que, en el gran esquema de la vida, lo que realmente importa es cómo nuestras acciones resonarán en la eternidad, mucho después de que nuestro cuerpo haya desaparecido. Cuando Jehú fue informado sobre el destino de Jezabel, las palabras proféticas pronunciadas en 1 Reyes 21:23 resonaron con fuerza en su memoria. Se había anunciado que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, dejando nada detrás, salvo los monumentos a su infamia. Jezabel, conocida por sus apariciones públicas llenas de esplendor y belleza, había cautivado a muchos con su presencia imponente. «Esta es Jezabel», exclamaban admirados los espectadores, maravillados por su porte y figura magníficos. A partir de ahora,
esas palabras de admiración ya no se repetirían. La profecía sobre Jezabel simbolizaba no solo su caída física, sino también la desaparición de su legado. A menudo, como señala Eclesiastés 8:10, los impíos son sepultados y olvidados, a pesar de haber frecuentado lugares sagrados y haber sido conocidos en la ciudad por sus actos. Esta vanidad refleja la fugacidad de la memoria y el olvido que sigue a la muerte, incluso para aquellos que en vida parecían indomables. Sin embargo, el caso de Jezabel es excepcional, como nos recuerda Eclesiastés 6:3. La falta de un sepulcro para alguien que tuvo poder y riqueza plantea una reflexión sobre el verdadero valor de la vida y lo que perdura después de la muerte. Si un hombre con muchos hijos y una vida larga no encuentra satisfacción en el bien y además carece de un lugar de descanso, ¿de qué le ha servido su existencia? En este sentido, la ausencia de un sepulcro para Jezabel enfatiza que, a pesar de su poder y belleza, su final fue más desafortunado que el de un ser no nacido. La desaparición física de Jezabel y la ausencia de un lugar de memoria para ella subrayan la idea de que los actos impíos no dejan un legado duradero. Lo único que perdura de Jezabel son las menciones en los textos sagrados, donde su historia sirve de advertencia para las generaciones futuras. Esta falta de un monumento concreto a su existencia nos recuerda la importancia de vivir una vida en consonancia con valores y principios éticos. La historia de Jezabel nos invita a reflexionar sobre la memoria y el olvido, el bien y el mal, y el legado que cada uno desea dejar. La fama y la belleza de Jezabel no pudieron protegerla del juicio divino ni asegurarle un lugar en la memoria colectiva más allá de su papel como ejemplo negativo. Esto nos enseña que la verdadera medida de nuestra vida no se encuentra en las riquezas o el poder, sino en el impacto de nuestras acciones y en cómo éstas se alinean con una moral justa. La conclusión de la vida de Jezabel nos recuerda la importancia de buscar un legado que trascienda la belleza superficial o el poder efímero. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas serán recordadas y qué tipo de huella queremos dejar en el mundo. La historia de Jezabel, por tanto, no es solo un relato de caída y castigo, sino también una reflexión sobre los valores que guían nuestras vidas y cómo estos se reflejan en el legado que dejamos. La narrativa de Jezabel en las Escrituras funciona como un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar nuestras propias vidas. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo de manera que al final de nuestros días dejemos algo más que monumentos a la infamia. La historia de Jezabel es una invitación a vivir de tal manera que al final nuestra memoria sea bendecida y no una advertencia para otros. La trágica historia de Jezabel y su destino fatal, tal como se relata en las Escrituras, nos ofrece una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo la justicia divina puede manifestarse de maneras inesperadas. Esta narrativa destaca a Jezabel como un símbolo del poder, la manipulación y la infamia, culminando en una enseñanza acerca de la vanidad de la gloria terrenal y el ineludible juicio moral que enfrentamos todos. Jezabel es recordada por sus acciones impías y su desafío a los mandatos divinos. A pesar de la belleza, el poder y la admiración que despertaba en sus apariciones públicas, su final contrasta drásticamente con la vida de esplendor que llevó. Este desenlace, predicho por profecías y marcado por la ausencia de un sepulcro digno, subraya la noción de que ni la riqueza ni la posición social ofrecen protección contra el juicio definitivo. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física.
actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales. La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Por lo tanto, la historia de Jezabel trasciende su época para convertirse en una advertencia atemporal contra el orgullo, la corrupción y el ejercicio desmedido del poder. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y la importancia de actuar con rectitud, recordándonos que, más allá de las apariencias, la justicia prevalecerá. La permanencia de la memoria de Jezabel en nuestra cultura no se debe a un deseo de conmemorar su gloria, sino como una advertencia cautelar sobre el destino de aquellos que desafían los principios de justicia y moralidad fundamentales. Su historia nos enseña que las acciones llevadas por motivaciones egoístas y malvadas finalmente conducen a la ruina, no solo en términos físicos, sino también en el legado que dejamos tras de nosotros. Este legado, marcado por la ausencia de un lugar de descanso honorable, nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen los valores y principios que deseamos que perduren más allá de nuestra existencia terrenal. La historia de Jezabel, entonces, se convierte en un espejo a través del cual podemos evaluar nuestras propias vidas y acciones. En resumen, la vida y muerte de Jezabel se erigen como un poderoso recordatorio de que el camino hacia la verdadera grandeza y el respeto duradero no se encuentra en la acumulación de poder o en la imposición de nuestra voluntad sobre los demás, sino en la búsqueda de la justicia, la bondad y la humildad ante las leyes divinas y morales que rigen nuestro mundo. Finalmente, al contemplar la historia de Jezabel, somos invitados a considerar cómo nuestras propias acciones resonarán a través del tiempo. Nos enfrentamos a la elección de vivir de manera que nuestro legado sea uno de integridad y honor, o de correr el riesgo de ser recordados como Jezabel, como un ejemplo de advertencia para las generaciones futuras sobre el precio de vivir en desafío a los principios éticos y morales fundamentales.